Personajes insólitos de la historia. Policarpa Salabarrieta, símbolo de coraje, lealtad y amor por la libertad. Tras liberarse de los franceses, con la caída de Napoleón, el rey Fernando VII exigió la sumisión total de las colonias americanas, desconociendo cualquier junta de gobierno local. Para poner a los americanos en cintura, recuperar el control colonial y erradicar los movimientos independentistas, la corona española organizó la Expedición Pacificadora, un ejército bien armado. Más de 50 embarcaciones y unos 10.000 hombres, bajo el mando del veterano general Pablo Morillo y Morillo, el León de Zampayo, o el Pacificador, quien desencadenó la que se llamaría época del terror o reconquista en la Nueva Granada, un periodo de represión extrema entre 1816 y 1819. El ejército pacificador desembarcó en el fortín realista de Santa Marta el 23 de julio de 1815 y desde allí preparó el ataque sobre Nueva Granada. A fines de agosto y comienzos de septiembre sitió por mar y tierra a Cartagena durante 22 días, lo que ocasionó una hambruna total entre los defensores de la ciudad. La falta de alimentos llevó al pueblo a consumir lo que pudieran, mascotas, ratas, caballos, hierbas y cuero. La guarnición no era sino una sombra, los centinelas caían muertos en sus puestos y los oficiales ya no podían cumplir con el servicio. La falta de agua potable y los muertos insepultos desataron enfermedades que diezmaron aún más a los cartageneros. En los hospitales se hallaban literalmente amontonadas las personas sin más esperanzas que la muerte. 6.000 fallecieron por inanición. El pacificador hizo su entrada en la ciudad el día 5 de diciembre. Encontró un cuadro de ruina, muerte y desolación. Lo primero que dispuso el general Morillo, una vez en la plaza, fue que la tropa y los paisanos que pudiesen trabajar, abrieran una gran fosa común y enterrasen los montones de cadáveres que infestaban la población. Muchas carretas llenas de ellos se sacaron de las casas, depositándolas en la fosa común, pero aún así, hubo que llevar muchos en piragua para arrojarlos al mar. Una vez tomada Cartagena de Indias, el 24 de febrero de 1816, tras un juicio sumario por alta traición al rey, 9 líderes políticos y militares, los mártires de Cartagena fueron condenados a muerte. Después de derrotar la ciudad, la reconquista del territorio del nuevo reino de Granada continuó, implantando el denominado régimen del terror, que eliminó a docenas de miles de luchadores populares y a toda una generación de dirigentes políticos revolucionarios. Las expediciones invadieron el país por el Chocó, Antioquia y Cauca, el río Magdalena y por Ocaña. Cada ciudad deploraba la muerte de sus principales hombres y por todas partes se levantaba el patíbulo y se llenaban los calabozos. El régimen del terror lo ejerció Morillo y su ejército a través de 3 tribunales. El Consejo de Guerra Permanente encargado de dictar sentencias de muerte contra los independentistas, el Consejo de Purificación, que juzgaba a quienes no eran merecedores de la pena de muerte, y finalmente la Junta de Secuestros, la cual embargaba y confiscaba los bienes de los revolucionarios. A estos órganos de terror, se unió también la Inquisición que regresó con las tropas de Morillo y se reinstaló, con sus aparatos de represión. Como respuesta a la tiranía, surgieron guerrillas populares y los patriotas del nuevo reino de Granada respondieron con la campaña libertadora, que finalizaría en 1819 con la derrota de las tropas chapetonas. Derrotado en la práctica el ejército de la Reconquista, sin posibilidad de recibir apoyos de España, en 1820 Morillo firma un armisticio y regresa a España.
Fueron muchos los líderes asesinados por Morillo y sus secuaces durante el régimen del terror. Hoy nos referiremos a uno de ellos, Policarpa Salabarrieta. No hay claridad sobre su nombre completo, como tampoco sobre la fecha y el lugar de su nacimiento. Con relación a su nombre, existen varias fuentes. Su padre la llamó Polonia, sin embargo, su hermano Viviano y Ambrosio Almeida, quien conspiró con ella, la llamaban Policarpa. En su falso pasaporte, expedido en 1817, se le denominó Gregoria Apolinaria. Contemporáneos suyos, la llamaron simplemente la Pola. No obstante, el nombre con el que es más conocida es Policarpa Salabarrieta. En cuanto al lugar de nacimiento, existen diferentes versiones. Algunos afirman que el lugar fue Guaduas y otros Mariquita o Bogotá. Por otra parte, las fechas más plausibles para su nacimiento son los años 1793, 1794 o 1795. Policarpa se crió en una familia acomodada, pero no poseía ningún estatus de hidalguía. El testamento de su padre, Joaquín Salabarrieta, lo muestra como un hombre de regular fortuna, que había emprendido negocios de agricultura y comercio. En el de su madre, Mariana Ríos, figuran abundante ropaje, alhajas de precio y menaje doméstico. La familia vivía en Guaduas, casa que se conserva aún, convertida en museo, pero en 1789 se trasladó a vivir a Bogotá. En 1802 se extendió una epidemia de viruela en la capital, a causa de la cual murieron el padre, la madre y 2 hermanos. Después de esta tragedia, la Pola con su hermana mayor Catarina y 2 hermanos menores, regresaron a Guaduas. Allí, Policarpa ya estuvo envuelta en actividades políticas. En 1813, su cuñado, Domingo García, murió luchando al lado de Antonio Nariño en la campaña del sur. En 1817 se trasladó a Bogotá. Cuando Policarpa y su hermano Viviano llegaron a la capital, portaban salvoconductos falsos y llevaban una carta escrita por Ambrosio Almeida y José Rodríguez, líderes de las guerrillas. Se alojaron en la casa de Andrea Ricaurte y Lozano, por recomendación de los líderes. Desde allí, Policarpa continuó con sus actividades subversivas y sus tareas peligrosas, como coser para las señoras de los realistas y así escuchar noticias, averiguar el número y movimientos de las tropas enemigas, su armamento y órdenes, y recoger informaciones que fueron útiles para las emboscadas que las guerrillas organizaban. También se desempeñó como voluntaria de las guerrillas, ayudando a sus amigos en las dificultades. Sus actividades estuvieron especialmente vinculadas con la guerrilla de los llanos, recibía y mandaba mensajes, compraba material de guerra, y convencía individualmente a jóvenes para ayudarlos a adherirse a los grupos patriotas. Experta en espionaje, Policarpa se volvió rápidamente indispensable para la causa patriota. Trabajaba siempre al lado de algún compatriota como su hermano Viviano, pero su compañero de trabajo más importante fue Alejo Sabaraín. Las actividades de Policarpa tal vez no hubieran resultado sospechosas para los realistas de no ser por la huida de los hermanos Almeida, que fueron capturados con documentos que comprometían a la Pola. Además de la delación de Facundo Tobar, un ganadero venezolano infiltrado enviado por los españoles. El arresto de Alejo Sabaraín fue el elemento decisivo para la captura de la Pola, pues Sabaraín tenía una lista de nombres de realistas y de patriotas que ella le había entregado. El sargento Iglesias, el principal agente español en la ciudad, fue comisionado para encontrarla y arrestarla. Cuando el sargento fue a la casa de doña Andrea Ricaurte de Lozano a arrestarla, Policarpa alcanzó a huir,
pero tan solo unas cuadras al sur sería apresada. Fue encerrada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, convertido en cárcel. El 10 de noviembre de 1817, el Consejo de Guerra la condenó a muerte junto con Sabaraín y otros patriotas más. Se dice que la Pola maldijo sin descanso a los españoles durante la noche anterior a su ejecución. En un momento se detuvo, cansada y sedienta, y uno de los guardias le ofreció una copa de vino. Ella arrojó el vaso de regreso a sus captores, proclamando: «No aceptaría ni un vaso de agua de mis enemigos». La hora y fecha determinadas para el fusilamiento fueron las 9 de la mañana del viernes 14 de noviembre de 1817. La Pola marchó con 2 sacerdotes a los lados. Se ordenó a los condenados ponerse de espaldas porque así deberían morir los traidores al reino de España, pero ellos decidieron ponerse de rodillas excepto la Pola, quien permaneció de pie, enfrentando a sus verdugos. Luego, observando la apatía del pueblo ante las ejecuciones, pronunció sus famosas palabras: «Viles soldados, volved las armas a los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Pero no es tarde, ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. No olvidéis este ejemplo, miserable pueblo, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad. Muero por defender los derechos de mi patria». A las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817 en la Plaza Mayor de Santa Fe, hoy Plaza de Bolívar, de Bogotá, fue fusilada junto a otros 8 patriotas. Su cuerpo no fue expuesto en las calles de Bogotá como los de sus compañeros fusilados con ella, por ser un cuerpo femenino. Sus hermanos sacerdotes lo reclamaron y lo guardaron en la iglesia de San Agustín. Muchos historiadores de este periodo consideran a Policarpa Salabarrieta la mujer más representativa de la revolución independentista colombiana. Su ejecución por un crimen político movió a la población y creó una gran resistencia al régimen del terror. Si bien muchas mujeres fueron igualmente asesinadas durante la ocupación española, el caso de la Pola cautivó la imaginación popular. Su muerte inspiró a poetas, escritores y dramaturgos para inmortalizar su historia, siempre resaltando su valentía y coraje. El 9 de noviembre de 1967, en virtud de la Ley 44 del Congreso de la República de Colombia, firmada por el presidente Carlos Lleras Restrepo, declaró el día 14 de noviembre, Día de la Mujer Colombiana, en honor de la conmemoración de la muerte de nuestra heroína Policarpa Salabarrieta.